La gracia y el amor de nuestro Señor Jesús, que nos invita hoy siempre a la conversión, esté siempre con ustedes. Vamos a ofrecer esta misa por todas nuestras intenciones, en especial por la salud de nuestros enfermos. Pidamos por Delia, por Fernando. Y en este día en el que meditaremos sobre la transfiguración, pidamos al Señor que transfigure nuestro pecado, perdonándonos. Por eso pidamos perdón. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra salvación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve un día al cielo, a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios les había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido a mi voz. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor
la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá acaso con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Es palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino solo a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. De ti, Señor Jesús. Bueno, como ayer tuvimos un problema con el internet, estoy grabando esta misa para subirla ahora en un rato al YouTube para la gente que no puede asistir. Bien, estamos entonces en nuestro segundo domingo de nuestro camino, nuestro itinerario hacia la Pascua, segundo domingo de la Cuaresma. Así como en el primer domingo siempre la Iglesia nos regala el texto de las tentaciones de Jesús, ¿no?, en el desierto después del bautismo, en el segundo domingo siempre la liturgia nos regala la transfiguración. Va cambiando según el ciclo, se lee Mateo, Marcos o Lucas, pero el texto es esencialmente el mismo. Así que es uno de los evangelios que se leen 2 veces en el año, porque existe una fiesta propia de la transfiguración, el 6 de agosto. Así que leemos 2 veces en el año el texto de la transfiguración. Evidentemente es un evangelio que aparece en los 3 primeros evangelios, en los sinópticos, así que tiene que tener alguna importancia especial. Y sí, la tiene. El contexto nos ayuda. ¿Qué
¿Qué es lo que viene antes? Viene el anuncio de la pasión. Jesús, que le anuncia a los discípulos, a los apóstoles mejor dicho, miren que voy a Jerusalén, pero ahí me van a entregar a los sumos sacerdotes. Bueno, va cambiando el texto según los evangelios, pero la idea es esa. En Jerusalén voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Siempre el anuncio de la pasión está unido al anuncio de la resurrección. Obviamente, ellos no entienden qué es eso de resucitar. Solo se quedan con esa idea de mi maestro me está diciendo que va a morir, que lo van a matar, que va a ser entregado y que va a ser traicionado. Incluso Pedro, con su buen corazón, en algún momento le dice a Jesús: no, Señor, eso no te sucederá, no lo voy a permitir. Pero Jesús lo reprime, lo manda aparte, porque ese es el camino que Jesús eligió y que tiene que pasar. Para llegar a la resurrección y a la gloria tiene que pasar por la cruz. Entonces, después de eso, el Evangelio nos dice 6 días después, ¿no? Así comienza el Evangelio, 6 días después, y ahí engancha con lo que leímos hoy. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a un monte elevado. Entonces, esa conexión de 6 días después es muy importante, porque acuérdense que en el judaísmo, y sobre todo en la escritura, ¿no?, le gusta jugar con los números. La pasión, momento feo, muerte, sufrimiento. 6 días después Jesús se transfigura, quiere decir que al 7º día se transfigura. Y el 7 es el número de la perfección y de la plenitud. Es como decir, esto es imperfecto, la muerte es algo imperfecto, es una falla. Pero no termina ahí, la historia se perfecciona, se plenifica con la resurrección. Por eso es que nuestro misterio pascual es eso, es la muerte y la resurrección. No es solo muerte y tampoco es solo resurrección, ¿no? El misterio pascual es ese, es la muerte y la resurrección. Y eso que nosotros celebramos en cada misa, en la Semana Santa, lo celebramos separado por días, porque es una celebración un poco más histórica, ¿no?, de celebrar lo que pasó en cada día. Pero en cada misa estamos celebrando eso. Recuerden que después de la consagración, ¿no?, cuando nosotros los sacerdotes anunciamos que la Eucaristía, lo que acaba de suceder, es el misterio de la fe o el sacramento de la fe, cualquiera de las dos fórmulas, lo que respondemos como asamblea es: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús la estamos celebrando en cada misa. En cada misa es como una mini Semana Santa, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces ven que están íntimamente unidas. No es solamente una ni solamente otra. Bien, entonces este Evangelio tiene mucho más sentido si lo pensamos en ese contexto previo, que es el anuncio de la pasión. Y uno podría decir, para decirlo así en sencillo, es como que Jesús les tiró un bajón, una noticia horrible. Miren que dentro de poco, cuando estamos yendo a Jerusalén, bueno, miren que cuando llegue me van a hacer pomada en la cruz. Y la transfiguración es como para decir: ojo, que yo les dije que al tercer día de esa cosa horrible que es morir en la cruz, voy a resucitar. Como ustedes no entendieron nada y se quedaron con lo de la muerte, les voy a mostrar un poquitito qué es esa gloria que yo tengo y por qué les aseguro que yo voy a resucitar y que la muerte no va a tener dominio sobre mí. Y entonces se transfigura. ¿Qué es transfigurarse? Como dice la palabra, es cambiar la figura. Y está bueno que el Evangelio use esto, porque no es que cambió su esencia, porque su esencia sigue siendo Dios, es el Verbo encarnado. Pero cuando se encarna, la figura ya deja de ser divina, pasa a ser humana. Si no, no necesitaría comer, caminar y todo lo que necesita Jesús. No podría morir. Él es plenamente Dios, pero plenamente hombre. En este momento es como que esa figura humana, esa humanidad, es como que la deja a un lado y esa divinidad la hace notar por un momento. Solamente para sus 3 más íntimos amigos, sus 3 más íntimos discípulos, Pedro, Santiago y Juan.
Y uno diría, ¿y por qué no lo hizo con todos o con más gente? Porque la idea de Jesús es que caminen por la fe. Acuérdense que los milagros, los exorcismos, y cada vez que alguien los proclama Mesías, él, cállense la boca, guarden secreto, no se lo digas a nadie. ¿Y por qué es eso? Porque Jesús quiere que caminen por la fe, no por el show, no por el espectáculo, no por la grandiosidad de los milagros. Entonces, esa es la idea profunda de este texto, de elegir solo a ellos tres. Y además, estos tres, Pedro, Santiago y Juan, son los que serán testigos de su más fuerte sufrimiento espiritual y psicológico, que es en el huerto de Getsemaní, donde el Evangelio nos dice que tenía hasta sudor de sangre y que sintió un pavor y un terror de muerte, ¿no? Como si fuera una angustia, un estrés profundo, antes de la traición de Judas y del arresto y todo. Es decir, que estos tres, que después vivirán ese momento tan duro e intenso con Jesús en Getsemaní, tienen que acordarse de lo que vieron en la transfiguración para saber que eso es horrible, pero será pasajero. Sin embargo, si recordamos, ellos tres y todo el resto se quedarán dormidos. Y Jesús les dirá, no pudieron ni siquiera quedarse velando conmigo un momento. Y esto nos revela que nosotros, por más que sepamos el final de la historia, a veces nos angustiamos o nos sobreangustiamos por cosas que es normal que sea así. Pero quiere decir que tenemos que crecer todavía en nuestra fe. Pedro, Santiago y Juan son testigos de la transfiguración, son testigos de Moisés y Elías que se aparecen con Jesús. Estos dos gigantescos personajes que representan a la ley y a los profetas, y que además Elías, nada más y nada menos, era anunciado como aquel que iba a venir, como precursor del Mesías, así que tiene una función especialísima ahí. Y cuando se escucha esa voz del cielo que dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, uno podría decir, ¿a cuál de los tres te estás refiriendo, Dios? Cuando Pedro, Santiago y Juan miran, ya no están más Moisés y Elías. Por más privilegiados que hayan sido, santos que hayan sido, y esa función tan importante que cumplieron en la historia del pueblo de Israel, el hijo muy querido y al cual hay que escuchar es a Jesús. Porque cuando ellos miraron, estaba Jesús solo. Él es el hijo querido al que hay que escuchar. Y esta voz es la misma que se escuchó en el bautismo, ¿se acuerdan? Cuando desciende la paloma y se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo muy querido, ¿no? Entonces, se cumplirá en la cruz cuando el centurión romano le atraviese con la lanza el costado. Al verlo morir así, dice el Evangelio de Marcos, el soldado dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Marcos, creo que ya lo dije alguna vez, está conectado por esto, desde el comienzo con el bautismo. Aquí en la transfiguración, en la mitad y al final en la cruz, con esta idea de Jesús como Hijo de Dios. Y eso nos trae un mensaje para nosotros, un mensaje muy importante, y tiene que ver con el gran amor que Dios nos tiene. La primera lectura nos hablaba de eso, de la prueba que Dios somete a Abraham. Abraham le había prometido dos cosas: salí de tu tierra, anda al lugar que yo te voy a dar, te prometo descendencia, ¿no? Y te prometo una tierra, la tierra y la descendencia, la tierra y el hijo. Y ahora le dice, ¿sabes qué? Ese hijo que te di y por el cual dejaste todo, mátalo, regálamelo a mí. Una locura, es una prueba profundísima, no solo por lo que implica especialmente para Abraham. Obviamente, este relato tiene una intención, que es condenar los sacrificios humanos, y es por eso que el relato está compuesto así, ¿no? Muestra la gigantesca fe de Abraham, pero muestra que Dios de ninguna manera quiere la muerte del hombre, la muerte del ser humano. Y por eso es que al final Dios hace un pacto, un segundo pacto. Juro por mí mismo, dice Dios, que por no haberme negado a tu hijo muy amado, a tu hijo único, yo te voy a prometer una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera. Esto es como un pacto unilateral de Dios.
Dios jura por sí mismo regalar esto por la fe. Y la segunda lectura lo entiende esto. San Pablo, con su profundísima teología e intelectualidad, dice, pensando en Génesis, en este texto de Abraham, pero sobre todo con la mira en esta idea que les vengo comentando de Cristo, de su entrega, de su muerte y su resurrección, dice: Dios, que no perdonó a su propio Hijo, ¿no?, cuánto más lo entregó para nuestra salvación. Entonces es como diciendo, nos ama tanto que ni siquiera lo perdonó, lo salvó, lo liberó a su propio Hijo de pasar por la cruz. ¿Para qué? Como les vengo diciendo, para llegar a la resurrección y que todos nosotros, compartiendo la muerte y la resurrección de Jesús, podamos ser como hijos de Dios en el cielo. Entonces es espectacular estas tres lecturas, son profundísimas y nos ponen en el núcleo perfecto de la Semana Santa. Por eso es que en la Cuaresma leemos esto. Además, como bautizados hemos compartido la muerte y la resurrección de Jesús de manera espiritual y mística. Y además, en cada misa, como les dije hace un rato, compartimos, revivimos y comulgamos con ese Jesús muerto y resucitado. Entonces, toda nuestra vida cristiana está envuelta en eso. Por eso está muy bueno que la liturgia nos regale estos textos que son fuertes, ¿no?, que son que te sacuden, ¿no? Esta primera lectura es fuertísima, ¿no? Dios que le pide el sacrificio, pero tiene en ese sentido ver el inmenso amor que Dios nos tiene y que Dios, como decía el Salmo, fíjense qué lindo, con esto termino, es ese versículo, que Dios no quiere la muerte de sus amigos. Dios que no quiere la muerte de sus amigos. Entonces, por eso es que el ángel le dice a Abraham: detente. Por eso es que, a pesar de que Jesús pasa en la cruz, lo resucita. Y por eso es que nos promete a nosotros que si estamos unidos a Jesús en nuestro sufrimiento y en nuestra muerte, en nuestra cruz cotidiana, Él no desea nuestra muerte, sino que nos promete resucitarnos al final de los tiempos. Pidámosle a Jesús en esta misa que nos regale esta gracia como cristianos, de estar muy firmes junto a Jesús, de tal manera que podamos nosotros transfigurar nuestras tristezas, depresiones, nuestras angustias, nuestros miedos en vida, en luz y en resurrección. Vamos a renovar nuestra fe, por eso rezamos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Cada intención vamos a responder: te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia sea un lugar de encuentro con Dios, para que todos los que buscan sentido a sus vidas y sus luchas puedan encontrar. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que en el mundo y en nuestra patria busquemos la paz y la justicia, desde el diálogo, la tolerancia y el respeto. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los pobres, los enfermos, los que están solos, pasen del sufrimiento a la alegría, gracias al encuentro con Jesús muerto y resucitado. Oremos, te lo pedimos, Señor, para que todos nosotros durante este tiempo de Cuaresma estemos más cerca de los que sufren y nuestra respuesta a Dios sea más profunda y sincera. Oremos.
Te lo pedimos, Señor. Recibe, Señor, nuestras intenciones, estas que decimos en voz alta y las que guardamos en el silencio de nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Del amor, donde vivirá el pueblo, Jesús de su reino nació, tenida de un madre, sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Recen, queridos hermanos, para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Dios. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique nuestro cuerpo y nuestra alma, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar, con el testimonio de la ley y los profetas, que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, y cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Porque él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles, con San Antonio y con todos los santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la enseñanza de nuestro Salvador y unidos como hermanos, recemos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que le dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias, porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Solo recordarles que los viernes de Cuaresma ya comenzamos, antes de ayer, el rezo del Vía Crucis por adentro del templo. Así que a las 6 de la tarde, una hora antes de la misa, nos juntamos para rezar el Vía Crucis. Los que quieran pueden venir. Recibamos entonces la bendición final de la misa de este segundo domingo de Cuaresma. Que el Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla un día felizmente. Y que descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la misa, podemos ir con alegría y en paz. Corres contigo por el camino, Santa María.